viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción, siempre con el deseo de que la palabra de Dios que se proclama pueda llegar a sus corazones y transformar también sus vidas, porque son palabras de vida eterna, ya que vienen dadas por nuestro Señor. Durante este tiempo estamos viendo una serie de parábolas y su significado, porque es importante que nosotros nos podamos sentir interpelados a la luz de la Escritura, sobre todo ese género que usa Jesús para sus enseñanzas, que son las parábolas. Hoy vamos a estar analizando dos parábolas pequeñas, pero cada una con su propia, diríamos, mensaje, que al final quiere despertar en el oyente una reacción. Jesús es un predicador que busca que su auditorio pueda sentirse familiarizado con cada cosa que dice. Y ese género, como dije, es el más empleado por Jesús, conocido como las parábolas. El Evangelio de Mateo, el capítulo 13, que es que estamos viendo, no es el único capítulo, hay otros también donde vuelve a tocar temas parabólicos, pero en esa se concentran por lo menos unas 6 o 7 parábolas. Vamos a ver aquí dos parábolas muy peculiares, la llamada el grano de mostaza y también la parábola de levadura. En la primera encontramos lo siguiente. Otra parábola les propuso: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Palabra del Señor. Como acaban de escuchar, esta primera parábola que vemos hoy, el grano de mostaza. Esas comparaciones que usa Jesús no eran desconocidas para sus interlocutores. Sin embargo, Él aprovecha la oportunidad para que ellos de alguna manera sientan que el mensaje va directamente hacia sus corazones. ¿De qué manera? Aquí estamos hablando de una semilla muy pequeña, algo así como el granito de un arroz. Y sin embargo, cuando esa semilla crece, se reproduce, se hace un arbusto. Yo no conocía el grano de mostaza hasta que me tocó verlo en Tierra Santa y comprender allí lo que Jesús quería explicar. Y es ciertamente como tal y cual lo dice el texto. Las aves vienen a anidar en él. ¿Y por qué usa eso? Porque está diciendo que así también es el reino de Dios. Es decir, no se da de manera espectacular, extraordinaria desde el principio. No, las cosas de Dios siempre inician de forma pequeña, para la vista humana, para la comprensión humana. Pero en Dios todo es perfecto y maravilloso. No debemos olvidar que toda la creación es obra de la divina voluntad. Dios todo lo creó para provecho del ser humano. Dios no necesitaba de la creación. Dios no necesitaba de nosotros. Dios creó lo que hoy vemos, lo que hoy vivimos y compartimos. Es fruto de su exceso de amor por las criaturas. Por eso duele que el hombre sea tan indolente que no comprenda que cada cosa ha sido creada con un propósito. Incluso tu vida, Dios la creó con un propósito, para que tú puedas participar también de sus gracias, de sus bendiciones, lo que tiene preparado para ti, que te ama con un amor excesivo. ¿Y qué es lo que duele del Señor? Cuando no somos capaces de poder comprender que todo tiene un fin, todo tiene un propósito en la vida del ser humano.
El grano de mostaza, como hoy hemos escuchado en este relato, es una obra pequeña. Por ejemplo, cuando se siembra, así como lo ha dicho, una semilla, y esa semilla, tú dices, bueno, parece totalmente insignificante, quizá a la vista, pero cuando se va desarrollando, crece de tal manera que a todos abarca. Jesús está haciendo la comparación de lo que es la obra de Dios. La obra de Dios es una obra que no tiene límites y que está abierta para todos, para que todos puedan venir y participar de las bendiciones, del provecho que tiene para las criaturas. Nos ama excesivamente nuestro Dios y espera correspondencia. Por eso, para todos hay cabida. Nadie podrá decir, tú no me diste participación en tu reino. Como hemos visto en las otras parábolas, aquellos que escuchando la palabra, pero cierran su corazón, o que al principio se entusiasman, pero después se desinflan porque sintieron que no era lo que le llamaba la atención, lo que hubieran querido, y ellos mismos se autoexcluyen. Dios no excluye a nadie, nos excluimos nosotros, nos apartamos nosotros, nos enfriamos nosotros. Por eso este camino implica siempre una virtud importante, la perseverancia. No solo alegrarme en el momento de entusiasmo porque tuve una experiencia particular, pero después me desinflé. No, así no. Dios quiere que nosotros seamos constantes en lo que creemos y en lo que estamos esperando. De allí el género que usa, como ya hemos estado repitiéndolo una y otra vez, para que el hombre pueda tener conciencia de esta verdad. ¿Qué está haciendo en ti la semilla que Dios insertó en tu corazón? Eso es lo que hay que preguntarse, porque Dios insertó en tu corazón una semilla. ¿Y cuál es la semilla? Su amor. Esa es la semilla. ¿Cuánto ha crecido el amor en ti? ¿Cuánto has permitido tú que ante esa apertura del amor has ido creciendo de tal manera que otros también puedan participar de tus gracias, es decir, de tu bondad, de tu nobleza, de tu caridad, de todas las virtudes que permiten que otros se puedan también favorecer? El bueno atrae, lo malo distrae o aleja. Pero aquí nos llama el Señor a ejercitar virtudes. Claro que sí, esas virtudes que todos hemos recibido, primero por la simple razón de haber sido creado, como ya dije antes, con un propósito. Ser testigo de la bondad de Dios que me amó primero y me llamó a la existencia, para que yo también en el crecimiento no solamente me vea favorecido de las gracias que de Él percibo o recibo, sino también poder distribuirla con mi bondad, pasar por el mundo haciendo siempre el bien, todo lo que pueda, ejercitándome, no teniendo nunca nosotros la actitud mezquina de no dar de lo que he recibido. ¡Ay de mí! Yo tengo que sentirme cuestionado, porque si Dios me ha enriquecido con el amor a su palabra y yo de una manera egoísta, mira, me cierro y tengo pereza, no voy a comunicar esto, es porque yo he experimentado personalmente la bondad de Dios en mi vida. Y tengo la imperiosa necesidad de compartir con los demás este tesoro, porque es una riqueza. A Dios no le importa cuál haya sido tu pasado, porque mucha gente a veces se quedan mirando el pasado, mirando su relación, diríamos, frustrante que pudo haber tenido en cualquier ámbito de su vida profesional o personal, como quieran. Sin embargo, Dios nos vuelve una y otra vez a tocar la puerta de nuestro corazón. Esto es lo que proponía el anuncio del reino. El reino es para todos. Nadie nació excluido. Yo puedo tomar la decisión de no querer participar, pero ¿no piensas tú, querido hermano y hermana, que sería una estupidez de nuestra parte si no nos sumamos a este gran tesoro que es el reino de Dios? Vale la pena dejarlo todo por el reino, es decir, por la causa de Dios. Dios es el reino y nos quiere hacer partícipe de este reino.
No digas, Él no cuenta conmigo. No es conocer todavía el amor de Dios. Por eso se anuncia con alegría, se anuncia con convicción, como lo hacía nuestro Señor y como ordenó después a sus discípulos: vayan por el mundo y lleven esta buena noticia al que crea, es decir, el que apuesta y cree firmemente en estas verdades, cree en la persona de Jesús, lo reconoce como su Señor, como su Salvador. Ese también dará fruto en abundancia. Y eso está contando Dios con tu participación. Por eso tenemos que hacer esta llamada a todos los que de alguna u otra manera se interesan por ser partícipes del reino. No importa, repito, una y otra vez lo repetiré, no importa tu pecado, no importa lo que hayas vivido, con tal de que hoy te detengas y digas: basta, quiero ser de Dios, quiero participar de su bondad, quiero responder a la invitación, a la llamada que me hace para ser parte de este gran ejército, como aquellas aves que van a anidar en su corazón, en ese árbol del amor, por decirlo de manera simbólica, que es el mismo Cristo que quiera alimentarnos de palabra viva, así como las aves anidan en ese pequeño arbolito que empezó así, pero que ahora es un gran arbusto donde las aves pueden anidar. Eso quiere nuestro Dios, que anidemos en su corazón, un corazón que es manso, un corazón que es compasivo, un corazón que es misericordioso. Sigue, hermano, abriéndote a estas enseñanzas, porque es el Señor que toca la puerta de tu corazón. No endurezca tu corazón para que puedas ser partícipe de sus gracias. No te apartes, vamos a continuar porque tenemos que ver otra parábola en la misma sintonía, que son invitaciones, y la respuesta o la decisión depende de ti. Ya volvemos después de este paréntesis. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. Paz y alegría, de vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Continuando nuestra enseñanza sobre la parábola, hemos visto en el primer bloque la parábola de la mostaza, una pequeña semilla que se convierte en un gran arbusto. Y cuando es un gran arbusto, las aves pueden venir a anidar en ella. Una forma de expresar el amor que Dios tiene por las criaturas, para que podamos ir a Él y en Él poder tener la oportunidad de alimentarnos o de crecer por obediencia a su palabra. La otra parábola que a continuación también aparece en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo es la parábola de la levadura. La leo a continuación, dice así: les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Y continúa diciendo: todo esto dijo Jesús en parábola a la gente, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: abriré con parábola mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos,
creo que no hay mucha necesidad de explicar cada detalle de lo que es y para qué sirve la levadura. Pero Jesús emplea también algo que es tan usual en toda familia como es el uso de la levadura. ¿Y para qué? ¿Qué quiere Jesús? Otra vez, muy en la línea de la parábola de la mostaza. Las cosas de Dios empiezan de forma muy pequeña para nosotros, obviamente, porque no tenemos quizás todavía la capacidad de poder interpretar la magnificencia y grandeza de nuestro Dios. Por eso se hace pequeño. Y de allí también otra expresión que suele usar Jesús: el reino de Dios es para los que tienen el alma como de la de los niños, es decir, pequeños. Pero que al mismo tiempo esa pequeñez se va agigantando, va creciendo, porque vamos comprendiendo más la magnificencia de nuestro Señor, que no es otra cosa más que el amor que tiene por sus criaturas. Bien, pone el ejemplo de esa levadura. Dice que así como lo dice el texto claramente, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina. Pongan cuidado a esto. Una pequeña porción en 3 medidas de harina. Es decir, es poco lo que se da, pero grande lo que va a producirse. Y así obra Dios en todo. Por eso le gusta elegir a las almas que tienen un corazón pequeño. Es decir, que no presumen, que no son altivas, que no son soberbias, porque lo que impide muchas veces que la gracia opere en nosotros es nuestra actitud de altivez, de soberbia, de orgullo. Y el orgulloso, el que se siente demasiado lleno de sí mismo, ¿qué gracia puede tener la acción del Espíritu en su vida? Si está lleno de sí mismo, pero no lleno de Dios. Por eso, lo que debemos de llenarnos, y ese es el símbolo que representa aquí, esa pequeña porción de lo que es aquí expresado, esa levadura pequeña, pero que en 3 medidas de harina se convierte en una gran porción de pan. ¿Qué está diciendo? Está diciendo precisamente cuando tenemos la gracia de Dios, cuando opera en el corazón del hombre, se acrecienta. Y ustedes dirán, pero ¿cómo será esto? Nosotros tenemos que interpretarlo en lo que es la voluntad divina. Vamos a ponerlo en un ejemplo tan sencillo como Nuestra Señora, la Virgen María, pudo experimentar esto. La Virgen, cuando ha recibido la gracia de Dios, que ella no esperaba, ella llegara a decir: el poderoso ha hecho grandes por mí, porque ha mirado la humildad, también la pequeñez de su esclava. La Virgen se sintió nada, como tú y yo deberíamos sentirnos. Yo soy la nada para que Dios sea en mí el todo. Y Él, que es el todo, viviendo yo en su divino querer o en su divina voluntad, entonces se expanda en mí la grandeza del Señor, como también lo contó nuestra Madre en el Magnífica. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, porque nos hemos dejado tocar por la gracia del Señor. Esa levadura es también lo que podíamos nosotros decir el Evangelio. El Evangelio primero se capta de una forma personal, dándole a Jesús, es decir, Él que es la palabra, el verbo, en mi corazón, reconociéndolo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor. Eso implica un acto de humildad. Uno se da cuenta que por sí mismo no puede realizarse. De hecho, lo dice nuestro Señor: sin mí no pueden hacer nada. Y para que yo logre la mejor de las metas, porque si lo estamos viendo en términos meramente humanos, obviamente que Dios no tiene cabida, no tendrá cabida. ¿Por qué? Porque estamos cegados por nuestro ego. No crecemos lo suficiente. Recuerde que bien dice la palabra de Dios
¿de qué me sirve ganar el mundo entero, tener toda la riqueza si pierdo mi alma? Mucha gente vive equivocada por las mentiras del maligno y le damos más crédito a la mentira del diablo que a la verdad que nos da Jesús en su palabra, que ha dicho: soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. En este engaño es porque no crecen suficiente las almas, porque no están obedientes al mensaje que nos da el Evangelio. Es allí también la razón por la que Jesús se vale de todos estos elementos o enseñanzas que eran muy común en la gente, que podía decir: yo sé de qué está hablando, la harina, está hablando de lo que significa la levadura. Sí, entiendo, pero no es solamente decir sé lo que está diciendo, sino cómo aplicarlo en mi vida. Si yo me considero que, a pesar de que puedo ser, por decirlo de esta manera, en mi grandeza, es decir, 3 medidas de harina, pero que eso en proporción de una pequeña porción de levadura. En este caso, la levadura, la palabra del Señor, que quiere entrar en mí. ¿Para qué? Para acrecentarme. Recibiendo la palabra, obedeciendo la palabra, va produciendo fruto de mayor dimensión. Dios quiere hacernos crecer. Dios nos llama pequeño para que en Él seamos engrandecidos. En Él, no en mí. El engaño de mucha gente es pensar que puede hacerlo por su cuenta, de manera egoísta, centralista, y por eso hay tanta gente frustrada que no llegan a realizarse y al final terminan su vida sin haber completado lo que hubieran deseado o lo que se trazaron en la mente o en su objetivo de vida no se realizó. Sin Dios, repito, querido hermano, entiéndalo, sin Él no somos nada. Si no lo ponemos a Él en el centro de nuestra vida, de nuestra animación, de nuestro propósito, no vamos a ser felices. Solo Dios puede hacer contento al hombre. Cristo viene para eso, para enseñarnos todas estas enseñanzas, para decirnos: mira, y yo quiero hacerlo. De allí que Él nos está diciendo también el profeta, a la luz de lo que hemos leído, todo esto lo dijo Jesús en parábola. Fíjense, estamos en el capítulo 13. Y las varias parábolas que aparecen solo en ese capítulo. Insiste el evangelista Mateo, todo lo hacía o decía en términos parabólicos. Y además añade, para que de esa manera se cumpliese lo dicho por el profeta: abriré con parábola mi boca, con ejemplo, con comparaciones, para que cada uno discerniendo pueda decir entiendo. Porque son sencillas. Las parábolas no son complicadas. Por eso los pobres, los sencillos, rápidamente captan. Porque Dios no es complicado. Complicado nosotros, lo que tenemos soberbia, lo que tenemos altivez, lo que andamos buscando nosotros mismos, nos cuesta entenderlo por eso. Porque no somos capaces de bajar. Cuanto más bajemos, cuanto más humildes somos, más nos levanta el Señor. Lo cantó la Virgen: derriba del trono a los poderosos, pero enaltece a los humildes. Los hace experimentar su gracia, su bondad, su ternura. Entonces dice otra vez el profeta Isaías: publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Claro, porque muchas cosas éramos totalmente ignorantes y lo seguimos siendo. Pero cuando vamos viviendo en esa dimensión de comunión con nuestro Hacedor, vamos conociendo cada día más. Y lo puedo decir por experiencia personal. En los años que llevo en ministerio, siento que el Señor me ha permitido, como fruto de esa relación que me invita a estar siempre con Él, escuchando su palabra, meditando su palabra, conocer cosas que para mí, años atrás, eran imposible entenderla. No quiero decir con esto que lo entiendo todo, pero estoy en mejor condición de poder decir: gracias, Señor, por tu grandeza, por tu bondad,
porque me has llevado cada vez más a una relación más íntima y profunda contigo, que tu amor no se agota, ni aquí ni en toda la eternidad. Ábranse a esta bendición que Dios tiene para cada uno de ustedes. Y una vez más, le agradezco la sintonía que han dispensado a este programa. Déjese conducir por la palabra y esa palabra hará de usted una persona verdaderamente grande en el amor de nuestro Señor. Dios le bendiga abundantemente. Esperamos estar en otra ocasión con ustedes en su programa Querigma de Amor. Bendiciones. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.